Saludos, mis queridos hermanos. Un abrazo, un saludo muy cordial y un momento de oración. Padre, ayúdanos con la sabiduría del Espíritu a discernir lo que tú tienes acá en tu palabra para nosotros, para el consuelo de nuestras almas en Cristo Jesús. Ayuda a cada cual que está escuchando, cualquiera que sea su necesidad física, moral, espiritual, emocional, porque sabemos que cada uno se encuentra en diferentes circunstancias. Algunos pueden estar gozando en el Señor de paz, de tranquilidad, de gozo, y otros pueden estar pasando por duras pruebas, sean financieras, pruebas de salud, pruebas, tentaciones, problemas morales, adicciones, muchas cosas que sufren tal vez en el secreto de sus almas. Señor, que ellos encuentren paz y la ayuda de tu Espíritu en cada uno de sus seres, Señor. Tu promesa es que tú no abandonas a ninguno de tus hijos, sino que tienes a cada uno de tus hijos en tus manos. Bendice, recibe, y que esta meditación, esta reflexión en tu palabra, sea para traer la gracia, el amor de Cristo, el consuelo de la vida de Cristo hacia nosotros. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, en este momento entramos en el meollo, en lo duro, en lo fuerte, en la razón por la que estamos acá, que es la de estudiar en el libro de Santiago, en la epístola de Santiago, lo que es la justificación del pecador ante Dios. Es algo serio. Tal vez por eso mi tono ha cambiado, porque reconozco la gravedad de este momento, en la que de ninguna manera quisiera desviar a ninguno de la fe, sino más bien quisiera que estas meditaciones nos lleven más a Cristo, a confiar más en Él y menos en nosotros, a depositar más de nuestra confianza en su obra perfecta, consumada, acabada por nosotros, y que de ninguna manera nos vamos a fiar en nuestras obras, nuestra santificación, tu obra que sí haces en nosotros, pero que debido a nuestra naturaleza carnal y pecaminosa siempre será incompleta. Así que ayúdanos esta noche, Señor, a comprender, a estudiar tu palabra, a aceptar la manera como tu Espíritu guía en el entendimiento de tu palabra, porque sabemos que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bien, hermanos, lo que yo quiero hacer ahora es comenzar toda esta sección de la justificación en Santiago, en su contexto, leerla en su contexto. Y de hecho ya tenemos parte del contexto, y ese contexto es que Santiago, obispo, apóstol de la iglesia de Jerusalén,
compuesta mayormente por hermanos judíos que han sido conversos a Cristo, por causa de la persecución de judíos, de romanos, de gentiles, se han visto dispersos, se han visto obligados a salir de sus hogares, a salir de sus tierras, dejando hasta su idioma natal y sin saber a dónde ir, como el antiguo Abraham, dirigirse a lugares que no saben dónde van a llegar. Y así como hay muchos de nuestros hermanos latinoamericanos que se ven obligados a salir de sus hogares y dirigirse a tierras desconocidas sin saber a dónde van a llegar. Así estaban los judíos en la dispersión, y Santiago les escribe esta carta para decirle: hermanos, no importa qué sufrimiento tengan ustedes, qué pruebas tengan ustedes, no olviden su fe, no olviden al Señor Jesucristo, no olviden quiénes son, para que no importa dónde estén o qué les pase, den un buen testimonio de la familia de Dios. De tal modo que la gente no los condene por su mal comportamiento, sino que más bien la gente los justifique por su buen comportamiento. Y es ese el contexto más amplio de toda la epístola, en la cual nosotros encontramos lo siguiente. Y de paso, esta conversación sobre la justificación nos va a tomar varias charlas, y no quiero alargar una sola charla, porque me he dado cuenta que aún de la media hora que yo expongo acá, cuando veo los datos de YouTube, hay algunos que solo escuchan por 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y pues yo estoy feliz por lo que escuchan, pero ojalá escucharan todo de principio a fin, y por eso no quiero alargar, porque de qué vale que yo tenga una conferencia aquí de 1 hora y media si tan solo van a escuchar 10 minutos. Y yo mismo me conozco, porque yo comienzo a ver algo en YouTube y ya después de 2 o 3 minutos ya yo sé si yo quiero quedarme viéndolo hasta el fin. Y si en muchos casos yo lo cambio a otro canal. Yo espero que ustedes, hermanos, tengan paciencia y me acompañen en este estudio de la palabra de Dios. Confío que así será. Denle un like aquí al video, y si no se han suscrito, les ruego que se suscriban. Eso nos ayuda a difundir estos videos. Bien, hermanos míos, dice Santiago. Estamos ahora en Santiago 2:14. Los llama hermanos. Todos son uno en Cristo, pero en especial Él con ellos son judíos. Pertenecen a las 12 tribus de Israel. Son judíos con costumbres judías y todo el antecedente judío. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y la pregunta está bien estructurada, porque él no dice de qué aprovechará a quién, sino que la deja así para que nosotros entendamos de qué aprovechará, sea a mí o a la otra persona. Es una pregunta que llaman una pregunta retórica, que el oyente la contesta. Dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará si Haroldo Camacho dice que tiene fe, que es justificado por la sola fe,
y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Esa es la pregunta que presenta Santiago. ¿Puede la sola fe salvar? Es la pregunta que nos hacen muchos y que han hecho muchos a los que proclamamos y enseñamos la sola fe. Pero entonces él dice, ¿de qué es lo que está hablando? Él dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, ¿de qué les aprovecha a ellos? De que tú les digas vayan en paz, busquen dónde calentarse y busquen dónde comer. Yo por aquí voy a orar por ustedes. Y luego él concluye, así también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es una declaración fuerte. Porque una cosa, un objeto muerto, se descompone, huele feo, no sirve para nada. De tal modo que una fe, dice Santiago, si no tiene obras, es un objeto muerto y no vale para nada. Ahora, detrás de todo esto está el Evangelio. Porque aquí, estas mismas palabras nos llevan al Evangelio. Porque Dios, por causa de Cristo, da vida a lo que está muerto. De tal modo que lo que encontramos aquí en estas palabras de Santiago, aunque son fuertes, aunque al asimilarlas pegan fuerte, por la palabra del Evangelio también nos llevan a la vida. Porque si la fe está muerta, entonces la única manera de que esa fe resucite es por la palabra de Cristo. La palabra de Cristo que nos ve muertos en nuestros delitos y pecados, y así Él entonces murió por nosotros. Cristo murió por estos que tienen una fe muerta. Estas palabras en su simpleza condenarían. Pero cuando se les ve a la luz del Evangelio, y lástima que este fosforito no está alumbrando, ¿no? Cuando se le ve a la luz del Evangelio, entonces nos llevan nuevamente a Cristo. De tal modo que cuando yo veo esta palabra de Santiago, yo me reconozco y digo, Señor, mi fe está muerta, me faltan obras, yo pudiera tener muchas más obras, me faltan. ¿Qué voy a hacer, Señor, si mi fe está muerta? Vivifícame. Y es así cuando el Espíritu nuevamente me reanima con la palabra de Cristo que me dice, pon tu fe en el Cristo vivo y tienes vida. Él es la vida.
Dice la Escritura que en Él estaba la vida y Él es la luz de los hombres. Eso está en San Juan capítulo 1. Yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que los que tengan una fe muerta, a los que digan mis obras no valen para nada, yo no hago nada. Para que entonces esa fe muerta tenga vida. Así que estas palabras en sí no deben desanimar al lector. Si tú al leerlas te sientes acusado, entonces hay que reconocerlo, hay que decir, sí, Señor, mi fe está muerta. Necesito tu palabra de vida. Pero debido a que Cristo no está muerto y debido a que la fe de Cristo vive para siempre, cuando yo recibo la fe de Cristo, entonces mi fe vive. De tal modo que estas palabras de Santiago, cuando las leo a la luz del Evangelio, me llevan a Cristo en donde yo encuentro salud, yo encuentro alegría, yo encuentro fe. Ahora, si pudiera hacer un pequeño paréntesis aquí a los hermanos necesitados. Es importante que nosotros tengamos ese corazón abierto, que cuando vemos una necesidad, ayudemos de alguna manera. Y seamos una bendición para el que está necesitado. Pero otra cosa es cuando el necesitado viene a uno y le dice, mira, yo estoy necesitado. Y si tú no me ayudas, tu fe está muerta. Y eres un hipócrita. Y no sirves para nada. Y yo le voy a decir a todo el mundo que tu fe está muerta, que eres un cristiano, que eres un hipócrita y que no me ayudaste. Y que de aquí en adelante ustedes piensen que ese señor o esa señora es un hipócrita porque no me ayudó de la manera que yo quería que me ayudara. Esa es otra cosa. Seguramente puede ser una ayuda que uno dé en cierto momento de crisis, pero cuando la crisis se torna crónica, cuando la crisis va de día en día, en día en día, y el necesitado le reclama a uno que tienes que ayudarme. De otra manera, eres un hipócrita, yo le voy a decir a todos, pero tú no le digas a nadie que yo te estoy pidiendo una ayuda, porque eso me va a hacer quedar mal cuando yo le pida a otros que necesita ayuda. Así que necesitamos ser sabios como la serpiente y mansos como la paloma. Todo esto está encerrado acá, en esta manera de lidiar con la persona necesitada. Y los pobres tenemos por todos lados, dijo el Señor Jesús, y estarán con nosotros para siempre. Pero aún así, cada cual tiene la responsabilidad de velar por sí mismo, velar por su familia. No descuidar a la familia, usar su dinero, usar sus talentos, usar sus talentos, su capacidad sabiamente.
En otro lugar la palabra insta a todos aquellos que trabajen. Y si quieren comer y si quieren tener familia, pues hay que trabajar, aunque el trabajo sea lo más humilde. Hay que trabajar. Todo eso como un paréntesis acá, porque me llama la atención de que este tipo de situación ocurría en aquel tiempo, cuando el necesitado estaba expuesto, estaba vulnerable a la violencia. ¿Quién más está vulnerable a la violencia si no es el que está desnudo? La naturaleza pecaminosa se quiere aprovechar del más vulnerable. Entonces, el apóstol dice, cuando ustedes vean a un necesitado que está vulnerable, no detengan la mano, pero presten una ayuda. Y como nosotros hemos dicho aquí anteriormente, los diezmos, en la antigüedad, en el tiempo de Israel, se dictó la ley que los diezmos eran para los necesitados, no solamente para los levitas, sino eran para los necesitados, los pobres. Bien, sin irme del tema, por eso dije yo que este tema sobre la justificación nos iba a tomar varias charlas. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ya dijimos eso. Nadie quiere ver la fe en un féretro. La fe en un féretro, en un ataúd, y se le pone el título de fe. Nadie quiere ver ese tipo de fe. Eso es lo que nos está diciendo aquí Santiago. La fe da fruto. Y ese fruto es que tú extiendas la mano hacia el prójimo. Y eso es una fe viva. Pero es la obra que yo hago hacia el necesitado la causa de mi justificación ante Dios. Esa es una pregunta que necesitamos hacerle a Santiago. Santiago, ¿eso es lo que tú estás diciendo acá? Que la fe que obra dando ayuda, en este caso al necesitado, es la causa, es el origen de mi justificación ante Dios. Y esa es una pregunta que le seguiremos haciendo a Santiago a lo largo de toda esta declaración que hace acá, que solamente creo vamos a tener tiempo de leerla. Pero alguno dirá, aquí entonces Santiago va a decir, vamos a tener una conversación. Tú tienes fe y yo tengo obras. Es decir, alguien le dice al pastor Camacho, Pastor Camacho, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Ahora, pastor Camacho, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, lo que aquí en esta conversación se supone es que la fe justificadora es visible, que se puede ver,
que se puede objetivizar, que se puede crear un objeto y decir, esta es mi fe. Muéstrame tu fe sin tus obras. En otras palabras, las obras son el objeto de la fe, porque entonces se puede ver. Y todo esto comienza a confundir y me hace rascar la cabeza, porque la fe es algo invisible. La fe no se puede ver, pero aquí en esta conversación alguien está alegando que la fe se puede ver, que la fe es visible y que la fe se puede ver por medio de las obras. Y entonces esa persona continúa diciendo, yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, mi fe sí es visible, sí se puede ver y se puede ver acá en mis obras. De tal modo que Santiago nos hace ciertas preguntas y nosotros le hacemos otras preguntas a Santiago. Esto me hace recordar de la ofrenda de Caín y Abel. Si esto es cierto, entonces Caín le estaba mostrando la verdadera fe a Dios en su ofrenda del fruto de la tierra. En esa presunta bandeja de verduras, de frutas, de todo el producto de su hortaliza, y en aquel tiempo Caín, me imagino, tenía toda la ciencia de un gran agricultor, y bueno, la tierra estaba súper fértil, era fresca, era joven, y era tremenda la ofrenda que trajo Caín. Era la fe visible de la cual está hablando Santiago. Y lo hago como una pregunta. Mientras que Abel trae ¿qué? Abel trae algo muerto. ¿De qué le aprovecha algo muerto a Dios? Si ese cordero estaba muerto, estaba sacrificado, ¿de qué le aprovecha ese cordero muerto a Dios? Escuchen bien, porque esto es algo serio. Aquí estamos entrando en el meollo del Evangelio. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, mi fe es visible, dice este interlocutor. Mi fe es visible y yo te la estoy mostrando aquí en estas obras. Es como un desafío. A ver qué obra tienes tú que puede ser más visible que la mía. Y cuando no se predica el Evangelio, ese es ya me olvido la palabra que usó el pastor Baloyes conmigo la otra vez, el refe, algo así. Rife. El tira y jale que hay acá en todo este texto que se ha multiplicado a lo largo de la historia en el mundo cristiano. Es decir, si tú no me puedes mostrar una bandeja llena de verduras, llena de fruta, llena de obras, llena de personas ayudadas, ¿cuántas? 20. Etcétera. Algunos sabrán, van a reconocer eso, ¿no? Que antes en la escuela sabática se preguntaba por personas ayudaba y la gente decía cuántas personas ayudó. Dice la palabra que no sepa tu mano derecha lo que dice la izquierda. Bien. Entonces Santiago hace este aparte, que parece que no está relacionada.
Tú crees que Dios es uno, bien haces. Él está hablando aquí al judío porque la oración del judío decía en el Shema, nuestro Dios uno es. Es decir, hay unión en Dios. Eso está bien, dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y cuántas veces no se ha usado esa frase para desprestigiar a los predicadores de la fe? Y los que han estado en la posición de recipiente de esa acusación, saben lo que duele cuando uno habla de la fe y alguien le responde con Santiago, sí, la fe, la justificación por la fe. También los demonios creen y tiemblan. Así de una manera burlona. ¿Eso era la intención de Santiago, de darle pólvora a la gente para que hablen así de la fe? Y que los demonios creen y tiemblan, y que por tanto tú pues crees, pero debes temblar porque no crees y no tienes obras realmente. Bueno, ya se me alcanzó la media hora y no quiero pasar la media hora, pero es un buen momento en donde dejar toda esta discusión, porque nos estamos dando cuenta que con toda esta conversación Santiago nos está haciendo llegar a un punto crítico de lo que es la fe cristiana. Pero que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé la paz de Dios. Porque justificados, pues, por la fe tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos la confianza de que nuestros pecados han sido perdonados. Alabado y glorificado sea el Señor Jesús, ahora y para siempre.